Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti, empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Y bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum, el podcast. Mi nombre es Marco Antonio Carreño y es un gusto como cada martes poder ser tu anfitrión en este episodio. Hoy te quiero hablar de un tema que es de sumamente amplia relevancia y es que es de un cumplimiento fiscal que juega un papel de vital importancia en las empresas hoy en día derivado de los últimos cambios en las reformas fiscales. Y me refiero al estudio de precios de transferencia. Y para ello, un gran invitado, nuestro socio director de nuestra división de negocios de precios de transferencia, el licenciado Germán López. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Marco, gracias por la invitación. Pues nada, Germán, agradecerte a ti por estar el día de hoy con nosotros y nuestro auditorio para este tema que, como bien sabemos, poco escuchamos. Hace unos años y hoy más ha jugado un gran papel y ha sonado mucho por los cambios que traemos en el estudio de precios de transferencia. Para ello, Germán, para nuestro auditorio, un poquito haciendo un poco más de contexto o historia, me gustaría que pues, nos presentaras qué es el famoso estudio de precios de transferencia o darnos un poquito de historia para aquellos que no sabemos todavía bien de qué va el tema. Claro que sí, con mucho gusto, Marco. Mira, te platico. Esta obligación fiscal que se llama precios de transferencia, precisamente surge en México a mediados de los 90. México se vuelve país miembro de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y si bien adquiere varios beneficios al ser miembro de este grupo tan importante, también se vuelve acreedor a esta obligación que se llaman los precios de transferencia. ¿Qué pasa, Marco? Que si bien esta obligación pues no es nueva, como te comentaba, ha tomado a partir del año pasado, derivado de las reformas fiscales, una mayor importancia, dado los cambios que se dieron ya en ley del impuesto sobre la renta principalmente, que obligan precisamente a los contribuyentes que todavía no estaban muy conscientes de cumplir con esta obligación, pues de animarse a hacerlo, ¿no? Es básicamente uno de los cambios principales, Marco. ¿Qué pasa? Te comento un poquito en breve. Uno de los cambios más importantes se da precisamente en uno de los artículos que mencionan los precios de transferencia, que es el 76, donde anteriormente los contribuyentes obligados a realizar este estudio de precios de transferencia tenían que hacerlo solamente o tenían que reportarlo para operaciones que tuvieran con lo que denominamos nosotros partes relacionadas, pero exclusivamente en el extranjero. Es decir, los grupos nacionales no tenían la necesidad o no estaban obligados a realizar esta declaración que se llama Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple. No estaban obligados hasta este nuevo año 2022, es cuando va a surgir esta obligación. Oye, y que aquí, bueno, como bien comentas, desde principios de los 90 que empieza toda esta relación al pertenecer a este organismo, se han venido dando también muchos cambios, ¿no? Y se ha venido reformando a través de los distintos gobiernos o estados en el tiempo de las leyes, las reformas fiscales, y creo que ha tenido un gran impulso en los últimos años a partir del 2014 y a la fecha, ¿no? Pero creo que cambia, como bien lo mencionas, de lo que fue la última reforma fiscal, ¿no? Donde ahí sí nos explicas un poquito qué fue prácticamente eso que cambió, que platicábamos antes de empezar, que prácticamente fue como quitar una palabrita nada más, y eso lo convierte ya en una obligación ahora sí un poco más compleja y agarra un universo más grande de contribuyentes, ¿no? Claro, Marco, mira, si bien como comentas, se han venido dando cambios desde mediados de los 90, tanto en guías o lineamientos de la OCDE, como precisamente ya en la legislación mexicana, ¿no? Como te comentaba, principalmente en la ley del impuesto sobre la renta, se han venido dando cambios poco a poco. En el 2002 se involucraba ya, o se agregaba ya la obligación para lo que se conoce como partes relacionadas, que se entendieran como nacionales,
pero había o surgía una pequeña laguna por ahí en la ley, de donde precisamente viene la confusión para muchos contribuyentes de si estoy o no estoy obligado a cumplir con ello. Es por eso que a través de la reforma que hubo a finales del año pasado, uno de los cambios importantes es que esta laguna ya la eliminaron en el artículo 76 que te comentaba, quitando esta palabra mágica, como comentabas, que se llama extranjero. Es decir, antes se mencionaba en la ley del impuesto sobre la renta que la obligación estaba para partes relacionadas en el extranjero. Ahora, como vemos la ley al día de hoy, para el 2022, solamente se habla de partes relacionadas. Ya no se hace hincapié en precisar qué es con el extranjero, lo cual pues inmediatamente o automáticamente obliga a todo el que tenga partes relacionadas a cumplir con esta obligación, Marco. Que en efecto eso ya te abre un campo en materia de ahora sí es una obligación de cumplimiento fiscal por un tema de compliance, ¿no? También que tiene que ver mucho, y esto pues genera lo que tú decías, muchas dudas ahora en los contribuyentes, en la parte de la misma ley, ¿no? En las fracciones 9 y 22ª de este artículo 76 que mencionas, y que ahora ya es muy claro, ¿no? Partes relacionadas. Y ahí entramos en un concepto que también aquí quisiera, antes de entrar en este concepto de partes relacionadas, ¿Tú qué tanto coincides o difieres un poquito? Muchos hablan que pues todo este tema de estudios de precios de transferencia nace o tiene que ver, o se creía que tenía que ver estrictamente con un proceso de la ley aduanal, ¿no? Pero también pues lo que dice el concepto acerca de normas de información financiera, pero también lo que te dice la ley sobre del impuesto sobre la renta, ¿no? Y existían como que estos sesgos, ¿no? Yo creo que en mi opinión, hoy en día tiene que ver más con la ley de impuestos sobre la renta, pero bueno, yo no soy el especialista. Tú dime, en esta parte de esas dudas que todavía existen, ¿dónde tiene su vertiente más fuerte o dónde no habría que tener esa confusión en lo que es son los estudios de precios de transferencia, ¿no? Claro, Marco. En realidad, como bien comentas, pues vaya, lo que tiene más peso pues es la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de lado que tanto las NIF como la ley aduanera en algún punto convergen también en algunos conceptos, como es el concepto de partes relacionadas con la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ley aduanera hace también la mención de que existen partes relacionadas en el caso de familiares, ¿no? Entonces, vaya, cosa que no se menciona actualmente en la ley de impuesto sobre la renta, y es parte del concepto de partes relacionadas, ¿no? En las NIF, pues vaya, da también este dato, que donde ya se mencionan familiares, y bueno, entonces al final del día están convergiendo las tres fuentes en lo mismo, ¿no? En el concepto de partes relacionadas, que es precisamente de donde se deriva la obligación de cumplir con los precios de transferencia en el país. Excelente, que si ves ahí que si en algún punto que quedara a conveniencia o a criterio de la autoridad, pues vemos que por una o por otra convergen en algún punto y tienes que dar cumplimiento o cuidar, ¿no? Que bien esta parte de los estudios de transferencia tienen que revisar por cumplimiento, o bueno, las partes relacionadas estén desde las actas que componen o competen la formación de socios, en la parte de gestión administrativa, o incluso sobre todo yo creo que en México se da mucho hoy en día que por temas de cultura empresarial o de emprendimiento, cómo van creciendo y desarrollándose, hoy en día se generan, por ejemplo, empresas A, B y C, porque a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa, en esta cultura empresarial, los empresarios se dedican estrictamente a su core business o a su business class, ¿no? Y lo demás, pues, lo pasan a terceros, ¿no? Que no es parte de su core business, ¿no? Y yo creo que en esta cultura empresarial, pues, muchas veces los mismos negocios generan sus propias cadenas de distribución, cadenas de logística, o incluso, por ejemplo, no sé, pondría yo un ejemplo, hace rato platicamos, si yo me dedico a hacer zapatos, ¿no? Y mi papá, pues, tiene una empresa donde hace, las suelas para zapatos, y a mí me las vende más baratas, ¿no? Porque pues, soy su hijo y soy parte de una empresa,
ahí ya hablamos de un tema que ya es una obligación y es algo interesante donde se empiezan a meter los estudios de transferencia, pero aparte pues ya ni hablar pues de las utilidades, que dónde se generan, en qué estado, para dónde se van, que antes pues hablamos del extranjero, ¿no? Que antes las utilidades iban para allá. Pero bueno, aquí ya quiero que tú nos complementes a nuestro auditorio ya con tu expertise. ¿Por qué surge? Y ya en este ejemplo las partes relacionadas, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo se pueden identificar? Incluso Germán, que nos digas, si alguien no las ha identificado, ¿cómo puede identificar que sí en su negocio está teniendo un tema de partes relacionadas, ¿no? Y puede ser sujeto de comprobación o alguna revisión, ¿no? En materia fiscal. Claro que sí, Marco, con gusto. Mira, principalmente, o en la mayoría de los casos, se ve una clara vinculación de esta situación de partes relacionadas o de tener partes relacionadas entre empresas cuando hay vinculación vía accionaria, es decir, que hay socios en común en dos o más empresas de un grupo, ¿no? Ya sea, como bien comentas, a nivel nacional o con el extranjero incluso, ¿vale? Entonces, esa es como la condición o la condición más frecuente con la cual nos encontramos, ¿no? Vinculación vía accionaria, entre empresas. Sin embargo, también puede existir el tema de vinculación vía administrativa, ¿no? O incluso control, ¿no? O sea, quien tiene la posibilidad en alguna de las compañías que están vinculadas de tomar alguna decisión que involucre tema de impositivo o tema financiero, etcétera, etcétera. Quien tiene ese poder de decisión y lo tienen más de una de las empresas, pues precisamente podría considerarse también como parte relacionada, ¿no? Y ahí es donde tenemos que justamente empezar a acercarnos a revisar con nuestro contador o con quien lleve esta parte estratégica de la empresa, pues que se dé o se pueda realizar o se entregue o se cuente con un estudio de precios de transferencia, ¿no? Por un tema no solamente de compliance, o sea, si bien entendamos que en gran medida debemos dar un compliance fiscal, un compliance legal con este documento, es importante saber también las bondades de contar con un correcto estudio de precios de transferencia, ¿no, Germán? Es correcto, Marco. Es importante, ¿no? Primero detectar si se encuentra en la situación de tener partes relacionadas o no. O sea, es bastante importante. Incluso, bueno, pues eso lo podemos observar fácilmente. Si es vía accionaria o vía administrativa, pues muchas veces en las actas, ¿no? Constitutivas de las compañías. Ahora, pues en el tema de partes relacionadas vía familiar, pues vaya, está más que claro, ¿no? Padre, hijo, hermanos, etcétera. Incluso cónyuge también entraría dentro de la definición de partes relacionadas. Que hay justamente ahorita que mencionas eso, en la ley aduanera, en el artículo 69, en algunas de sus fracciones, justamente que menciona la parte de familiares, te dice que hasta cuarta línea, ¿no? En línea recta, cuarto grado en línea recta, que casi es bisnietos, ¿no? O bisabuelos. El vecino ya, miramos. Casi. y esta parte también de derecha a izquierda, pues puede haber una vinculación, ¿no? Que si tú vas haciendo como ese desmenuzado cuando haces un estudio, puedes darte cuenta que a lo mejor sí hay una vinculación de partes relacionadas, ¿no? Y ahí es como una banderita, una alerta de que sí deben de, pues hoy tener cuidado, ¿no? Porque pueden ser, volvemos al mismo tema, de ser sujetos de comprobación o bueno, tener alguna revisión, toda esta parte, ¿no? Y ahí, en este tenor de las bondades, tú, Germán, ¿qué consideras que un buen estudio de precios de transferencia debe tener, ¿no? Porque también se pensaba que solamente era un artefacto, un documento, un sustento de materialidad, pero que podría ser nada más hecho por el contador, ¿no? Y creo que es un estudio más complejo y que puede ser multidisciplinario. ¿Tú qué puntos claves consideras que lo deben de constituir un buen estudio de precios de transferencia? Claro, Marco, pues mira, son básicamente tres puntos básicos que debe tener un buen estudio de precios de transferencia, ¿no? Es sobre todo en el tema de análisis funcional que le llamamos, son 3 puntos los que debe de contener, que es un análisis de funciones, como bien se llama este tipo de análisis, funciones o actividades de la compañía o de la transacción que vamos a analizar, ¿no? Un análisis de activos que se involucran en dicha transacción y un análisis de riesgos que se enfrentan
por cada tipo de transacción entre las partes relacionadas involucradas. Entonces, esos 3 puntos, son fundamentales para que se encuentren dentro de un buen estudio de precios de transferencia. Adicionalmente, ya hay un apartado de manera transaccional que le llamamos nosotros, los especialistas, en donde se viene la parte de análisis económicos, donde ya aplicamos lo que es uno de los 6 métodos que nos permite el 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para precisamente abordar cada una de las operaciones que se hayan tenido entre las partes relacionadas en cuestión. Claro, y que todo esto, Germán, si no me equivoco, creo que puede ayudar a las empresas o a las organizaciones que cuenten con este buen estudio, con estas bases fundamentales y bueno, alrededor otras complementos, que puedan también utilizarlo en primera para dar cumplimiento en materia de precios de transferencia, ¿no? Es como que muchas veces lo primero, ¿no? El tema también pues de operaciones entre las partes relacionadas, como ya lo mencionas, en evitar la no deducibilidad y bueno, algunas otras cuestiones, ¿no? Pero también creo que puede ayudarles incluso a intangibles, ¿no? Que es lo que justamente yo veo que, por ejemplo, la evaluación, una evaluación financiera o a una evaluación de marca, ¿no? Platícanos un poquito acerca de eso. Claro, precisamente, bueno, uno de los servicios o subservicios que ofrecemos son las evaluaciones de intangibles, de activos intangibles, ¿no? Pues la más frecuente con la que nos encontramos es la marca, ¿no? Que muchas veces incluso en cuestiones bancarias y para créditos les es de utilidad a alguno de nuestros clientes, Marco, ¿no? Para saber ese valor, cuando realmente existe un valor de algún intangible, marca o cualquier otro activo intangible, pues les es de ayuda, ¿no? A nuestros clientes para precisamente demostrar que existe un respaldo, ¿no? En la empresa. En ese contexto. Exactamente. Y otro servicio que nos piden frecuentemente no es necesariamente para un tema de compliance o de cumplimiento fiscal, sino más bien un tema ya un poquito más de medición de márgenes de utilidad respecto al sector en donde se encuentra la empresa operando, ¿no? Es decir, hacemos análisis vía de empresas comparables, que le llamamos, para saber en un rango de mercado en donde se encuentra posicionada o en qué márgenes está operando la compañía o nuestro cliente en cuestión. Que eso es interesante y lo platicábamos, que volvemos al punto de partida de que no solamente se debe de ver como un tema de cumplimiento, ¿no? De tener dar un cumplimiento del número de cuartillas que debe ser compuesto ese documento ante una revisión, de tenerlo por si nos los pide la autoridad y después se va a un cajón y se guarda y se empolva, ¿no? Que no debe ser así, ¿no? Un buen estudio, además de estos como servicios que tú dices que complementan, pues se vuelven estratégicos también en la organización, ¿no? De darle certidumbre, posicionamiento, la evaluación de intangibles, pero también temas de evaluaciones financieras, que puedan solicitar un crédito o no, porque al final en ese documento pues viene toda esa materialidad de operaciones, de lo que es el core business, de los accionistas o los socios, y prácticamente es yo diría que es como cuando vamos al seguro y te arman tu expediente clínico, ¿no? Y ahí te dice cuántas veces has estado enfermo, cuántas veces te han operado, ¿no? Desde chiquito, ¿no? Ahí tienen todos tus datos. Yo creo que al final eso también un buen estudio debe reflejar en una empresa, ¿no? Que le pueda ayudar a otras cosas y no solamente a cumplir en materia fiscal, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, claro, definitivamente, Marco. Y como bien comentas, ¿no? O sea, realmente un estudio de precios de transferencia bien hecho es una radiografía de la compañía, ¿no? Desde quiénes son los accionistas, qué tipo de clientes y proveedores tiene, las circunstancias económicas que maneja con ellos, ¿no? Hacemos lo que es también un análisis de la industria en la cual se desenvuelve nuestro cliente, y así como otro tema de mediciones en temas de activos, temas de riesgo que ya mencionamos, funcionalmente, todo esto les ayuda mucho a las empresas para tomar decisiones, pues no nada más de índole fiscal, sino también financiera, ¿no? Antes de tomar alguna decisión, luego nos consultan algunos clientes sobre pues el tipo de precios, márgenes o valores, incluso tasas de financiamiento óptimas o de mercado que deberían estar pactando con
con empresas hermanas, ¿no? Empresas o partes relacionadas, ¿no? Partes relacionadas. O incluso si no son partes relacionadas, pues como te comentaba hace unos momentos, ¿no? Para tomar una buena decisión a valores de mercado, pues es bueno que nos puedan consultar previo a que tomen esta decisión, ¿no? Que justamente ahorita que dices eso, creo que es la esencia, ¿no? Del precio de transferencia, es valor de mercado, ¿no? Es correcto. Es la esencia del por qué todo esto, que te mantengas a valores de mercado. Y me explicabas un poquito, me gustaría que lo compartieras con nuestro audio escuchas. ¿Qué es prácticamente eso de a valor de mercado, ¿no? Que tiene que ver que pues partes de terceros y bueno, sí. ¿Qué es esa parte? Digo, para que nuestros audioscuchas entiendan qué es esa parte de valor de mercado. Claro, con gusto, Marco. Pues mira, básicamente operar a valores de mercado, o arm's length, que es el principio, ¿no? El cual se basa el valor de mercado, pues es eso, ¿no? Operar en condiciones en las cuales operarías cualquier otro ente, cualquier actor económico en circunstancias similares, que no tuvieran una vinculación, exactamente, ya sea vía accionaria, administrativa, familiar, etcétera. Debería estar operando como si fuera un tercero independiente, que no tenga ningún tipo de beneficio de obtener o otorgar algún privilegio, ¿no? a la contraparte. Entonces, esas son las condiciones óptimas del valor de mercado, ¿no? Operar como entre terceros independientes, Marco. ¿Qué es lo que te comentaba en el ejemplo, ¿no? Que no por ser la empresa de mi papá me pueda dar un precio por debajo del promedio que pueda hacer con otro proveedor, ¿no? Que en el ejemplo retomo mi ejemplo de los zapatos, que me venda las suelas, ¿no? Por decir, perdona a los que se dedican a la industria, pero a lo mejor estoy hablando desde mi desconocimiento, pero nada más para ejemplificar, es eso, ¿no? Que no me pueda dar un beneficio, o que se cuide ese beneficio de que me da un precio menor, o porque hay facilidades de gestión administrativa, ¿no? Incluso para pues la generación de otros temas de impuestos y bueno, que cosas más complejas ya del exterior, ¿no? Que ahí hablamos de la utilidad que muchas empresas, pues yo opero acá en México, pero mi utilidad me la llevo a no sé, a un paraíso fiscal. A un paraíso fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde quiero. Y también en esto nace también de la doble tributación, ¿no? En algún momento, de que si tú generabas aquí un producto, pues generabas una tasa de impuesto. Y cuando te llevabas tu utilidad, esa utilidad también generaba un impuesto, ¿no? Entonces se empieza con la doble tributación y ahí lo que te dicen, o se mencionaba, era pues empezar a hacer convenios, ¿no? Y de ahí creo que surge todo esto, ¿no, Germán? Sí, claro, existen convenios para evitar precisamente la doble tributación, ¿no? Convenios que tiene firmado México con otros países. Y como bien mencionas, ¿no? Inicialmente este tema pues también surge del poner algunos frenos, algunas limitantes a que, digamos, lo que se estaba haciendo en muchas empresas es que en el país donde generaban la riqueza, al final del día no se quedaba ahí, ¿no? O sea, no se quedaba en ese país, sino que lo transferían vía estas operaciones que ya comentamos entre partes relacionadas a una jurisdicción o a un país con una tasa impositiva menor, o a un paraíso fiscal incluso, ¿no? Entonces, pues vaya, a partir de que pues los gobiernos de los distintos países se dieron cuenta de esto, empezaron a tomar cartas en el asunto y a poner precisamente estos frenos, ¿no? Que tengan que demostrar las compañías que precisamente están operando a valores de mercado. Y ahora que lo comentabas, también otro punto importante que antes de que se me pase, es que nosotros en el estudio como resultado no damos, por ejemplo, solamente un precio o un margen exacto o una tasa de interés, etcétera, etcétera, del resultado de la operación en cuestión, sino que lo que emitimos nosotros es un rango, que le llamamos rango de mercado, y que, bueno, a partir de también precisamente derivado de las reformas, va a ser exclusivamente el rango intercuartil, ¿no? Este rango intercuartil al final te da un límite inferior, una mediana y un límite superior, que es la banda en la cual te puedes mover libremente y que va a ser considerada como valores de mercado, ¿no? O sea, no nada más es un punto exacto en el cual te puedes mover, ¿no? No es un resultado único, sino que es una banda en la cual te puedes mover, y mientras estés dentro de esa banda, pues estarás cumpliendo con la autoridad, con tu ¿no? obligación, ¿no? Con tu obligación. Así es, Marco. Pues muy interesante, porque hay muchos
Había un desconocimiento hasta hace varios años, mencionaba yo el 2012, 2014. ¿Tú qué opinas acerca de este tema de precios de transferencia, donde México siempre, pues bueno, como parte de la G20, como parte de la OCDE o la OCDE, que no sé, tal vez mi percepción, no solamente en esos temas, digo, sino en muchos otros, a mí me compete en temas tecnológicos, yo lo veo mucho, cuando quiso hacer México su clúster de tecnología en México y fue todo un fracaso rotundo y eminente por querer ser parte de un movimiento como parte de esta presión que México siente en temas de que debe de pertenecer, como pertenece a un grupo, pues no, al final no le queda más que acatar o sumarse, pero yo creo que a veces llega un poco tarde, ¿no? A estas cosas, ¿no? Y hoy yo pareciera, mi percepción desde este lado como no especialista en este tema de precios de transferencia, veo que también México no sé qué tan rezagado va o qué tan al día va con todo este tema de que ahora pues también, y a un nivel de desconocimiento de autoridad, ¿no, Germán? Porque creo que también la autoridad no sabía mucho de esto por ahí de esa década y mandó al extranjero a muchos de sus autoridades a un doctorado, un diplomado. Empezaron ahí temas de pues estas firmas, ¿no? Y creo que mi percepción siento que es algo como nuevo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sí vamos al día, no vamos al día, o por eso están dando o se previenen más cambios en materia de reforma? Claro, Marco, pues mira, ahora sí que tengo una buena y una mala noticia, ¿no? La buena, bueno, más bien la mala es que sí, efectivamente comparado con potencias que empezaron muchos años antes que México, como Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, bueno, con potencias así, si lo que es ver así, la mala noticia es que sí vamos un poquito más rezagados. La buena noticia es que México es líder en materia de precios de transferencia, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Entonces, sí es quien puso un parteaguas en la materia, quien arrancó esto, y que al día de hoy siento que, vaya, ha sido lento el avance, pero que me parece que al día de hoy sí ya se ven los cambios significativos y que prácticamente está emparejando con otras potencias que, vaya, ya tienen mucho más años en este tema, ¿no? O sea, todavía no llegamos a esos parámetros de decir, pues mira, hay juicios todo el tiempo o impugnaciones en materia de precios de transferencia en juzgados y demás, pero vaya, sí, ya la idea es ir encaminándonos a llegar hasta allá, ¿no? Excelente, pues mira, un buen dato. Pareciera que el panorama con tantos cambios, pareciera que vamos ahí rezagadones, pero hay algo muy bueno, ¿no? Y que somos de los primeros, ¿no? Es un dato que al menos no sabía y creo que muchos de los audioescuchas también no lo sabía. Oye, Germán, y ahora, en este tema de precios de transferencia, al dar cumplimiento por obligaciones fiscales, todo esto, ¿hay fechas, hay temas muy puntuales? O por ejemplo, hablábamos el tema de partes relacionadas, ¿no? Que decía, mi papá o mi hermano o mi compadre tienen una empresa ABC y hacemos ahí un tema de cadenas para nuestro negocio, pero hay límites donde sí estés obligado que tengas un cumplimiento que por ley te marque ciertos cánones o estándares de montos, de facturaciones, de movimientos y dar cumplimiento a fechas en específico. O sea, también hay periodos que tengan que ver como, por ejemplo, pues que tengan que venir acotado a una declaración de personas morales o una declaración de personas físicas. ¿Cómo está esa parte? Claro, Marco, mira, respecto al tema que comentas que son las fechas, ¿no? Las fechas, sí, mira, hay diferentes deadlines a lo largo del año, diferentes fechas que cumplir, que se vienen a modificar, algunas de ellas también a partir del ejercicio fiscal 2022, derivado de las reformas que ya comentamos previamente, pero básicamente junto a la declaración anual, hasta el año pasado se presentaba lo que es el anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Este formato o declaración o anexo, básicamente lo que te pide es que pongas todos los resultados que contienen en tu estudio de precios de transferencia, la metodología, entre quienes se dio la operación, el monto de la operación, qué método utilizaste, qué margen de utilidad o precio obtuviste, cuántas compañías obtuviste, etcétera, etcétera, un sinnúmero de preguntas que al final del día lo tenías que presentar al 31 de marzo junto con tu declaración anual para operaciones con partes relacionadas en el extranjero. ¿Qué pasa?
que a partir del ejercicio fiscal 2022 que va a presentarse para 2023, nos cambia la fecha de la autoridad y ya no se va a presentar para marzo, sino para mayo. Pero ya no nada más va a ser ahora para partes relacionadas con el extranjero, sino para partes relacionadas en general, lo que ya comentábamos previamente, ¿no? También las nacionales estarán ahí ya metidas dentro de este formato anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple, lo cual pues viene a revolucionar un poquito el tema, dado que es una información que si no se cuenta con un estudio de precios de transferencia bien definido y bien elaborado, no se podrá llenar de manera como tiene que ser este anexo, y el cual pues efectivamente habrá multas y recargos, ¿no? Si no se hace en ese sentido. En ese sentido. Oye, y bueno, y ahí tú en tu experiencia como especialista con clientes, y ahora como dices, ahora esto que se viene para el 2023, ¿tú cuándo recomendarías que es importante ya empezar a generar ese estudio, ¿no? O sea, claro. Porque también si se van a acercar con alguien y les dice que por 2,000 pesos les hace su estudio en un mes, pues evidentemente no es un experto, ¿no? O no es alguien que sí les va a dar algo que debería dar cumplimiento, ¿no? ¿Cuál es la recomendación ahí para empezar ya a tomar acciones y dar cumplimiento a esto que pues se avecina? Pareciera que hasta mayo, ¿no? Pero vamos encaminados muy rápido, y con ahora el nuevo paquete que se avecinará y bueno, más cambios, también estarán expuestos, ¿no? También a otras reformas que se puedan llegar a hacer, ¿no? Claro, Marco. Mira, y yo te comento el anexo 9 de la DIM como una de las fechas a cumplir, ¿no? Sin embargo, no es la única. Estaríamos hablando también de compañías que presentan la ICIF, ¿no? O compañías que se dictaminan. Ahora también es una de las reformas. Vuelve el tema de dictaminarse para las empresas, ¿no? De manera obligatoria después de cierto monto de ingresos. Entonces, vaya, tenemos que apegarnos a distintas fechas en el año, no nada más me refiero a mayo, sino otras fechas. Hay declaraciones adicionales que cumplir en materia de precios de transferencia, como las declaraciones del 76A, que es la declaración informativa local, la maestra, la de país por país o country by country. O sea, son varias fechas límite. Quise mencionar el anexo 9 porque es precisamente una de las que tuvo cambio de fecha, ¿no? Y que se amplió la obligación para nacionales. Ahora, si me preguntas a mí como especialista en qué fecha deberíamos de comenzar, pues yo creo que debería ser un monitoreo para nuestros clientes de manera continua, ¿no? Sin embargo, siempre es muy importante realizar un corte, yo creo que a mediados del ejercicio, para ir midiendo más o menos si hay algunas operaciones que no estén a valores de mercado, que estén con algún tipo de riesgo, en los cuales nosotros nos podamos apoyar para precisamente reorientar, ¿no? este tipo de transacción, y puedan corregirlo antes de que termine el ejercicio fiscal, porque pasado el 31 de diciembre pues ya no hay mucho que hacer, ya es capítulo cerrado. Sí, y habrá nada más que irnos por el tema de corrección vía ajustes de precios de transferencia, que es lo último que todos queremos ver, ¿no? Totalmente. Oye, Germán, pues nosotros siempre con la intención de tenerle la información a nuestros audioescuchas, a nuestro auditorio, pues siempre traemos justamente especialistas a los que se puedan acercar, ¿no? Porque lo hemos dicho en varios episodios que justamente debemos de acercarnos como empresarios, y te lo platicaba yo también al principio, que también muchos proyectos de emprendedores tienen estas necesidades que justamente hoy sí traemos este tema a la mesa, es porque en las preguntas que nos hacen llegar por medio de correo, por medio de redes, surgen estas dudas, ¿no? Y yo te decía, te sorprenderías del mercado que pareciera que solamente es exclusivo de un contador o de un agente aduanal, o bueno, ¿sabes? Y en estas dudas, pues bueno, prácticamente nace la necesidad de ¿con quién me acerco, no? ¿Qué debe de cumplir ese asesor, ese consejero, ese especialista para darme, que ahorita bien ya lo mencionas, de cuáles eran los puntos básicos que te deben de dar, qué debe de revisar? Debe de haber un monitoreo continuo, ¿no? Toda esta parte. Y alguna otra recomendación que tú digas desde tu experiencia, todo este nicho, estas personas que si bien no están en el ámbito o no saben el tecnicismo, ¿cómo les puede ayudar tu división de negocios
Evidentemente aquí vamos a dejar los datos, ¿no? Para que nos den, pero ¿qué recomendaciones tú les puedas dar? ¿Cómo les pueden ayudar, ¿no? En todo este contexto. Claro, Marco, pues vaya, lo primero es pues que se pongan atentos, ¿no? A detectar si se encuentran obligados, ¿no? Si tienen alguna parte relacionada y poder cumplir en tiempo con todo esto, con la materia de precios de transferencia. Ahora que si no tienen también tema de partes relacionadas, pues con gusto los podemos apoyar en todo el tema ya más de índole financiero que comentamos, ¿no? Mediciones de márgenes, muchas veces es muy buen monitor el resultado que nosotros les damos para alguna transacción en particular que ellos requieran, ya de manera financiera, el decir, mira, ¿cómo estoy respecto al mercado, ¿no? ¿Cómo están mis márgenes, mis precios, mis tasas, ¿no? Entonces, creo que eso también, un poquito del lado del cumplimiento fiscal, pues puede ser también mucho de ayuda para algunos de nuestros clientes, ¿no? Excelente, Germán. Pues creo que con esta toda información muchos estarán más tranquilos de saber que no solamente es un cambio, como tú decías ahorita, solamente en materia fiscal, sino es todo un tema, un universo que ahora con todos estos cambios, pues hay que estar muy al pendientes, hay que identificar. Ya aquí nos explicaste un poquito más cuáles son esas partes relacionadas, qué debe de cumplir un buen estudio de precios de transferencia, cuáles son las bondades también de este estudio de transferencia del cual también nos platicabas y que pueden ayudar a todo nuestro auditorio a tomar mejores decisiones, ser más estratégicos, sí tener un compliance, ¿no? Que eso también, precios a operaciones a valor de mercado, porque ya hablabas también. Y pues bueno, no sé si me faltó algo más que tú quieras ir cerrando esta parte con una extra algo, o creo que ya abarcamos, pero no sé si por ahí algo más que se nos haya escapado, algo más que quieras comentarle a nuestro auditorio antes de despedirnos. Claro, Marco, pues mira, agradecer el tiempo, la apertura, para que podamos dar esta charla entre amigos y vaya, estar abiertos básicamente a cualquier inquietud, cualquier duda que tengan en la materia de precios de transferencia, pues con mucho gusto los podamos apoyar, asesorar en su momento, de manera pues ya puntual, ¿no? Excelente, Germán. Pues a todos nuestros audioescuchas también, pues bueno, los invitamos a que nos sigan dejando todas sus dudas, que nos sigan contactando, por favor. Cualquier duda, ya saben que se pueden acercar con nuestros especialistas directamente aquí, Germán, digo, no, sin comprometerte, pero quiero pasarles la tranquilidad de que aquí uno de los valores agregados que se manejan en la firma es justamente que siempre está el socio director al pendiente es quien están, que tienen ese respaldo y que no solamente lo van a ver en una primera instancia y ya nunca lo vuelven a ver, ¿no? Claro. Y le ponen a un senior o a un junior, sino creo que parte de la plusvalía que hoy se da en esta parte de la firma es que ese acompañamiento hombro con hombro siempre está nuestro especialista, nuestra cabeza, nuestro socio director de la división y que bueno, pues tiene todo ese acompañamiento, ¿no? Correcto, Marco. Así es una de las ventajas que yo considero que se tienen en el tema de la movilidad, ¿no? De reaccionar rápido para todas las necesidades que llega a tener nuestro cliente, ¿no? Darle un servicio de la misma calidad que cualquiera, que tenga un nivel de firma internacional y asimismo, pues también, ¿no? Que sea este servicio pues de manera oportuna, ¿no? Excelente. Germán, pues muchísimas gracias, todo un gusto haberte tenido en el episodio de hoy. La verdad son temas bien enriquecedores y un gustazo haberte tenido. No me queda nada más que pues nuevamente agradecer por tu tiempo, tu agenda y pues nada, cualquier cosa, estamos en nuestros datos de contacto, te van a poder contactar, te vamos a pasar la información, cualquier duda, el licenciado Germán pues con mucho gusto va a estar atendiéndolos de primera mano, como lo menciona, como parte de estas promesas de plusvalía en la firma. Y muchísimas gracias a todos nuestros audioescuchas por haber estado con nosotros en este episodio. Te agradezco y como siempre te pido, si te gustó, fue relevante para ti, recomiéndanos, síguenos y danos 5 estrellas. No te olvides que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y nos puedes compartir con tus compañeros, amigos o colegas. Así que ya lo sabes, si algo de esto te identificaste, quieres o tienes dudas, puedes acercarte con nosotros y vamos a compartir aquí en el descriptivo de nuestro episodio todos nuestros datos de contacto y de nuestros invitados. Te agradezco y nos vemos hasta la próxima.